Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a tocar en el curso de química los cambios de fase de la materia. Ustedes recordarán que en la clase anterior estudiamos a la materia, estudiamos bien los estados de la materia, las fuerzas que actúan en las moléculas de las materias, ¿no? Hay dos tipos de fuerzas que actúan, la fuerza de repulsión y la fuerza de cohesión. Hoy día vamos a estudiar sobre los cambios de fase de la materia. ¿A qué se debe el cambio de la materia de un estado a otro? Vamos a ver cuáles son esos cambios de fase de la materia. Empezamos diciendo que estos cambios se deben principalmente a la temperatura. Se producen cuando aumentamos la temperatura de los cuerpos mediante la aplicación del calor. Entonces, cuando la temperatura es alta, pues se realiza cambios en la materia, ¿no? Y estos cambios de la materia se aplican, por ejemplo, como en el caso de lo que es la fusión, la evaporación y sublimación directa. O cuando disminuye la temperatura como licuación y solidificación. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que los cambios de la materia se va a deber a que la temperatura aumenta o puede ser que la temperatura disminuya. Entonces, esto es lo que va a hacer posible que la materia pueda cambiar de estado. Pero vamos a estudiar ahora cada uno de ellos. Aquí tenemos en la imagen, les voy a explicar rápidamente, dice aumentar la temperatura. Acá nosotros podemos observar una flecha que va en sentido hacia la derecha. En la parte inferior hay otra flecha que va en dirección hacia el lado izquierdo. Luego, en el centro podemos observar, dice sólido, líquido y gaseoso. A su vez, nosotros mostramos una flechita que sale, por ejemplo, acá podemos observar, de sólido sale una flechita que se dirige, acá está la flechita que está dirigiendo hacia el líquido. Y de líquido sale una flechita que se dirige hasta el gas. Estoy explicando primero lo que representa la imagen. Luego, en el estado sólido vemos que hay otra flecha que sigue esta dirección, que va de sólido de frente hasta gas. Y vemos otra flechita acá también, que de gas hay una flecha que sale, que va hacia el otro sentido, a la inversa, de frente hasta sólido, ¿no? Y bueno, lo que en el centro podemos observar, voy a repetir, de sólido a líquido se le conoce como fusión, de líquido hacia gas como vaporización. Después vemos de vaporización a gas, de gas a líquido, se conoce como licuación, estamos viendo la flechita, y de acá hay otra que sale de líquido y se va hasta sólido. Entonces, observamos bien la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fases están dando? Les comenté inicialmente que estos cambios se deben a la temperatura. Si la temperatura aumenta, se va a llevar a cabo estas fases, ¿no? Fases de fusión y de vaporización. Observen por favor bien la flechita, ¿no? De dónde sale y hacia dónde se dirige. Tenemos el caso de sólido hacia gas, se llama fase de sublimación. Ahora, veamos acá. De sólido a líquido, fase de fusión. De líquido a gas, porque acá está la flechita, se llama fase de vaporización. Repetimos entonces esa parte. De gas hacia líquido es fase de licuación y de líquido hacia sólido, fase de solidificación.
Entonces, a la vez observamos en esa flecha, en la parte superior, que dice aumentar la temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura, ojo, va la flecha de dirección de izquierda a derecha, es lo que representa el aumento de temperatura, se va a dar esta fase de fusión, vaporización y sublimación. Cuando observamos, acá hay una flecha en la parte inferior, que va desde gas hasta sólido, se lleva a cabo la fase de sublimación e inversa. Ahora, eso lo vamos a explicar detenidamente y también con algunas imágenes, pero eso sí se los tienen que aprender, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a empezar con la primera fase, lo que mencionamos, la fase de fusión. En la imagen anterior hemos observado que fusión empieza desde sólido y se va hasta líquido. ¿Qué cosa quiere decir fase de fusión? Dice, si se calienta un sólido, puede ser por ejemplo un helado, puede ser un hielo, puede ser una vela. Entonces, si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. Fusión. Entonces, entre los ejemplos son los que se muestran aquí en las imágenes, como les dije, como cuando se derrite una vela, cuando el helado se derrite por acción de calor. Todo esto se debe por acción del calor o aumento de la temperatura, ¿no? Entonces se lleva a cabo esta fase de, o llamada fusión. Vamos a ver, vamos a seguir viendo la otra fase que también tiene que ver con el aumento de temperatura. Se conoce como vaporización. La vaporización, dice, si calentamos un líquido, puede ser el agua, se va a transformar en gas. Lo haces hervir, 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 y esta se va evaporando, ¿no? Este proceso recibe el nombre de vaporización o evaporación. Acá tenemos en la imagen a una ollita que está calentando agua y a medida que va calentando, vemos que va saliendo el vaporcito, ¿no? Va saliendo el vapor del agua. Quiere decir que el agua, que está en estado líquido, a temperatura alta, que es por acción del calor del fuego, va a empezar a cambiar de estado, ¿no? Se va a empezar a evaporar. Va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Cuando la vaporización, o sea, este cambio, tiene lugar en toda la masa de líquido, o sea, en todo el líquido, comienza a formarse unas burbujitas, ¿no? Que nosotros decimos, uy, ya está hirviendo, ¿no? Comienza a formarse estas burbujitas en su interior. A esta etapa, vamos a decir, en la cual comienza a aparecer esto, se le llama ebullición. Ebullición. Ejemplo de vaporización, tenemos la evaporación del agua de los mares. Los charcos, por ejemplo, cuando a veces echan agua en la calle, ¿no? En la tierra, y después al poco tiempo se va evaporando por acción del calor, ¿no? Esto es un ejemplo de evaporación. Entonces, los charcos, dice acá, que se forman entre las lluvias, estas se evaporan una vez que sale el sol. Repetimos entonces, la fase de vaporización es aquella en la cual el líquido, acá como lo vemos, se transforma en gas. Vamos a ver la otra etapa. En este caso, ya no vamos a mencionar lo que es que se deba al aumento de la temperatura. Ahora vamos a ver del lado contrario. Es por disminución de la temperatura. A ver, vamos a ver. Disminuye la temperatura, o sea, se empieza a enfriar. Se denomina condensación al cambio de estado de la materia que pasa del estado gaseoso, imagínense formando en estado gaseoso formando las nubes. Se llama condensación cuando ese estado gaseoso pasa a formar parte líquida. Por ejemplo, el caso de las lluvias, ¿no? En el caso de las lluvias, estas pues que han estado concentradas, ¿no? Esa masa gaseosa que ha estado concentrada en las alturas,
a llegar a partes frías, comienza a cambiar de estado, se comienza a ser líquido. Entonces, este es un ejemplo de condensación o licuación. Condensación también recibe el nombre de licuación. ¿Qué más? Otro ejemplo, el empañamiento de los espejos. Cuando uno comienza a mirar el espejo o comienza a mirar la luna de la ventana y se acerca y comienza a soplar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Comienza a empañarse la ventana, ¿no? Se ve medio nubladito. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ese gas que salió de tu boca, ese aire caliente que salió de tu boca, al someterse al vidrio, al acercarse al vidrio, ¿no? A chocar al vidrio que está frío, va a hacer que comience a humedecerse. Ese es otro ejemplo de condensación o licuación. Entonces, la condensación, dice, se denomina al cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa, como vemos en la imagen, a forma líquida. Entonces, esto se debe, lo repito, cuando se encuentra a temperatura baja, ¿no? A temperatura baja. Otro ejemplo también que se da por la disminución de la temperatura es la llamada solidificación. En la solidificación, aquí nosotros podemos ver en las imágenes qué es lo que sucede. Por ejemplo, acá vemos, a ver, empezamos con el lado que está acá, el lado derecho. Dice, si tú le echas agua en las cubetas de hielo y lo llevas a la refrigeradora, al fridge, entonces, ¿qué pasa? Se va a empezar a congelar, se va a empezar a solidificar. Entonces, este es un ejemplo de solidificación. Es el paso del estado líquido a sólido por la temperatura baja, por el frío, ¿no? Por el frío. Frío intenso va a hacer que se empiece a solidificar. Otro ejemplo que podemos observar aquí, por ejemplo, es el chocolate. Cuando se van a preparar el chocolate, primero el chocolate es líquido. Qué rico el chocolate, a quien no le gusta, ¿no? Cuando el chocolate es líquido en su preparación, tiene que derretirlo y hacerle una preparación especial, lo mezclan con leche, le echan pasitas, lo que quieran. Después de que ha sido preparado, lo retiran del fuego para que se enfríe. Entonces, al enfriarse, lo pueden llevar a la refrigeradora y esta se empieza a solidificar. Entonces, este es otro ejemplo de lo que es la fase de solidificación. Tenemos el hielo, tenemos el chocolate, también podemos mencionar a la gelatina, ¿no? El caramelo, por ejemplo, el caramelo, qué rico que se prepara, ¿no? Con el azúcar y después lo derrite, se hace líquido, después de que se hace líquido le puedes dar forma y al enfriarse, una vez que ha sido sometido al fuego, se ha calentado, se ha derretido ese azúcar, ¿no? De hecho, se ha puesto suave, líquido o semilíquido, le puedes dar una forma y la forma que tú quieras del caramelo, ¿no? Luego lo llevas a un lugar frío y también se solidifica. Entonces, tenemos estos ejemplos, lo que es solidificación. Pero acá hay una palabrita que dice, el proceso es exotérmico. Cuando la solidificación empieza, se da primero en el ambiente. La solidificación empieza de afuera, o sea, el enfriamiento es de afuera hacia adentro. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el ejemplo del chocolate, ¿no? Está líquido, cuando se empieza a solidificar, primero se enfría la parte de afuera y después va hacia adentro. A ese proceso se le llama exotérmico, ¿no? Proceso exotérmico. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, no se olviden que esto es por temperatura baja. Ahora vamos a lo que es la sublimación. La sublimación se da cuando se pasa del estado, la materia está en estado sólido, pasa al estado gaseoso. A la sublimación se le conoce como volatilización también. Sublimación o volatilización.
Entonces, esta sublimación o volatilización se da cuando la temperatura es alta, se comienza a calentar, ¿no? La temperatura es muy alta o aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de lo que es la sublimación o volatilización? Recordemos, a ver, se lo voy a volver a recordar, ese proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida, o sea, de lo que es sólida, va a pasar al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Veamos a ver ejemplos que sea de materia que pasan del estado sólido al estado gaseoso. Por ejemplo, ¿quién no conoce las naftalinas, no? A veces papito o mamita compra para, bueno, no lo utilizan para cuidar o lo meten en los roperos para evitar que las ropas se puedan honguear o pueda de repente la polilla se pueda picar, ¿no? a la ropa. Entonces, la naftalina tiene algunas propiedades. Entonces, la naftalina lo usan, tiene forma esférica, hay algunas que tienen forma medias cuadradas, rectangulares, etc. Estas con el tiempo, se encuentran en estado sólido. Con el tiempo y a la temperatura, ¿no? Dependiendo del calor o temperatura alta, esta se empieza a reducir de tamaño. En otras palabras, lo que está sucediendo es la sublimación o volatilización. Pasar del estado sólido al estado gaseoso. Comienza a reducirse poco a poco, ¿no? Se hace chiquito, chiquito hasta que desaparece. Quiere decir que ha pasado del estado sólido al estado gaseoso. También tenemos el ejemplo del llamado hielo seco. El hielo seco ustedes no sé si se han dado cuenta, lo utilizan en los heladeros, ¿no? En sus carritos, ahí para poder conservar fríos, duros, sólidos, al helado, ¿no? Es un tipo de hielo especial, se le conoce como hielo seco, que cuando, bueno, se va subiendo la temperatura, ese hielo comienza a reducir de tamaño, reducir, no se hace agua ese hielo seco, por eso se llama hielo seco, que tiene otras características, no se hace líquido, simplemente se reduce, ¿no? Se reduce, ¿por qué? Porque este hielo comienza a hacerse vapor, se comienza a evaporar. Entonces, ese es otro ejemplo también de sublimación o volatilización. Luego, tenemos, por ejemplo, otro que son las pastillas aromatizantes. Tenemos la nieve, el alcanfor. En cuanto a las pastillas aromatizantes también, ¿no? Así parecido a la naftalina. Tienen formas de repente rectangulares. A veces lo usan en los baños, ¿no? Vienen empacados con un plastiquito ahí, lo cuelgan en los baños para aromatizar el baño, para de repente aromatizar el ropero o las habitaciones, ¿no? Entonces, son pastillitas que se encuentran en estado sólido y que poco a poco, pues, por acción de la temperatura, comienza a cambiar de estado a gaseoso. Listo. Ahora pasamos a la otra sublimación. Esta es la sublimación, la llaman sublimación inversa, porque viene a ser lo contrario. Es sublimación, dice, a lo inverso. Se le denomina sublimación inversa, es decir, el paso directo ahora del estado gaseoso, así como podemos observar en la imagen. El paso directo del estado gaseoso, aquí están las nubecitas, al estado sólido, ¿no? Al estado sólido, o sea, no va a bajar en forma de lluvia, no se va a precipitar como lluvia, sino se va a precipitar en forma sólida, como, por ejemplo, granizo, ¿no? Acá vemos que ha caído granizo. Cuando caen, pues tiene forma medias, como si estuvieran encapsuladas, ¿no? Y obviamente al caer emiten pues algún tipo de ruido, ¿no? Y pesadez también cae con bastante fuerza. Entonces, tenemos ejemplo de sublimación inversa, la formación de la nieve o la escarcha, ¿no? También el ejemplo del granizo. Muy bien, chicos. Dios los bendiga. Eso es todo. Hasta la próxima.